¿Y si los mercados económicos y financieros pudieran salvar el planeta? Usamos la naturaleza porque es valiosa, pero la perdemos porque es gratis. Si invertimos dinero en proteger la naturaleza, conseguiremos retornos financieros muy elevados. Economistas, banqueros, fondos de inversión y financieros se muestran cada vez más interesados en la crisis medioambiental. Afirman que pueden salvar el planeta a su manera, con dinero. ¿Cuánto cuesta realmente la playa que visitas cada año? ¿Y el bosque por el que tanto te gusta pasear? ¿Cuál es el valor de una planta? ¿De un mamífero? ¿De un insecto? ¿No te parece una combinación completamente antinatural? La financialización es igual a la violación de la tierra. Especies y bosques en peligro son tratados como productos financieros. ¿Pueden los mercados tener éxito allí donde la política hasta ahora ha fracasado? Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Y a qué precio? Yo describo el reto al que nos enfrentamos como la invisibilidad económica de la naturaleza. Con ello quiero decir que lo que la naturaleza nos proporciona no se negocia en los mercados, ya sea el aire puro o el agua dulce, o bien la polinización de los árboles frutales por las abejas. ¿Alguna vez te ha enviado su factura una abeja? Miles de millones de trabajadoras trabajando sin descanso, en silencio y sin cobrar. Durante milenios nadie reconoció ni su valor ni el trabajo que realizaban. Ha sido necesaria una tragedia para que finalmente reconozcamos su valor económico. En Estados Unidos ha desaparecido una gran parte de la población de abejas silvestres. Y lo mismo ocurre en Europa. Hay cientos de personas que poseen un gran número de abejas. Las guardan en colmenas y cuando los agricultores quieren polinizar sus cultivos, llaman a esas empresas especializadas en polinización. Hay una tarifa por alquilar esas abejas durante una semana para que polinicen los cultivos. ¿Y si mañana desaparecieran todas las abejas? ¿Y si tuviéramos que reemplazarlas por seres humanos? Y por lo tanto, pagarles. El trabajo polinizador de las abejas es económicamente invisible, pero se calcula que su valor total asciende a 200.000 millones de dólares, casi el 8% del valor de toda la producción agrícola de la Tierra. Ahora que sabemos que valen 200.000 millones de dólares, miramos a las abejas de una forma diferente, ¿verdad? Inmediatamente les prestamos más atención. Hay mucha riqueza en una colmena y los humanos no nos habíamos dado cuenta de ello. Pero ¿y si la solución ya existiera? Solo necesitamos poner un precio a todo lo que la naturaleza nos proporciona. La polinización, el placer de pasear por un parque, el aire puro. ¿Qué cuánto valdría eso? Vaya, esa es una buena pregunta. ¿Cuánto valdría eso? No se le puede poner precio. No, no se puede. Es imposible, no tiene precio. Yo quiero que la naturaleza sea gratis. Estaba ahí antes que nosotros. Deberíamos protegerla y eso no debería tener nada que ver con el dinero. Pero ahora, el trabajo de la naturaleza se mide por su precio. La abundancia de aire puro, de agua y de especies animales no tiene ningún interés para los mercados. Los mercados odian las cosas que son abundantes y gratuitas. Pero la ecuación está empezando a cambiar. Nuestro sistema económico se creó en otra época, hace siglos, cuando lo que era valioso, lo que era escaso, era el capital y el trabajo. Y fue a eso a lo que le pusimos precio. Los recursos naturales, los ecosistemas, el aire puro y el agua dulce, había de sobra, por eso no le pusimos precio. La naturaleza es el dorado del siglo XXI. Un nuevo sector económico con promesas de inmensos beneficios para los inversores. Bancos, financieras, empresas y estados acuden atraídos por los beneficios. Todos saben que, en un planeta muerto, nadie podrá hacer negocios.
Se trata de una ley económica básica, la oferta y la demanda. De hecho, el valor que ahora le damos a los recursos naturales y medioambientales es cero. Pero eso tendrá que cambiar, ya que la oferta de recursos naturales sigue reduciéndose y la demanda, es decir, la población, continúa creciendo. Aplicar la ley de la oferta y la demanda a los recursos naturales y a las especies es algo nuevo. Hasta ahora, prácticamente a nadie se le había ocurrido introducir la vida en la maquinaria económica. Los seres humanos existimos por millones de años, pero este proceso de destrucción de la naturaleza se ha dado solamente los últimos 150 años. En otras palabras, no son los seres humanos los que están destruyendo la naturaleza, es un sistema económico. La población mundial se ha multiplicado por 6 desde la revolución industrial. El consumo de agua se ha multiplicado por 3. La cantidad de carbono en la atmósfera se ha duplicado. La temperatura global se ha elevado y la mitad de las selvas del mundo ha desaparecido. Nuestra huella ecológica se intensifica. Para satisfacer nuestras necesidades, estamos usando los recursos equivalentes a los de un planeta y medio. Si continuamos a este ritmo, en el año 2030 necesitaremos 2 planetas y en el año 2050 2 planetas y medio. ¿Qué pasa si hay muchos menos árboles? Si no existe el agua dulce que necesitamos, ¿dónde y cuándo la necesitamos? Si no hay aire puro donde lo deseamos y donde lo necesitamos. Cuanto más escaso, más valioso será. Y entonces comenzaremos a ponerle precio a su destrucción. Y nosotros creemos que hay oportunidades en esa transición, que podemos beneficiarnos de esa transición. Por otra parte, el negocio ya ha empezado. A unos 150 kilómetros al este de Los Ángeles vive una mosca, probablemente la mosca más cara del mundo. Ahí está. Ahí va. Justo ahí, volando. Es una de ellas. Ahí viene otra vez. ¿La ves ahí arriba? Hace un siglo vivían en un territorio de unos 100 kilómetros cuadrados. Su hábitat coincide básicamente con el de las formaciones de dunas. Durante el siglo XX, el 95% de su hábitat fue destruido o transformado para otros usos. Solo una pequeña parte de ese 5% conserva poblaciones importantes de este escaso insecto, la mosca amante de las flores de las arenas de Delhi. El condado de Colton experimentó un gran desarrollo económico y las empresas engullieron gradualmente las dunas. Mientras, la llamada mosca amante de las flores de las arenas de Delhi se convertía en la primera mosca americana que entraba en la lista de especies amenazadas. Para protegerla, en 1993, el Estado prohibió cualquier actividad comercial en su hábitat. El crecimiento en Colton cayó a cero y todo por un insecto. Los ciudadanos quieren trabajo, quieren comercios, quieren que se instalen aquí más empresas. Y ahora mismo tienen prohibido instalarse en la ciudad. De repente, la mosca pasó a ser odiada por toda la población. Pero la desgracia de unos es la fortuna de otros. Es una especie escasa en un territorio reducido y, por tanto, una excelente inversión financiera. Podemos crear mucho valor para nuestros accionistas y también crear una oportunidad biológica para su conservación a través de un banco de mitigación. El precio de nuestra última venta fue de $250.000 el acre. Un banco vio una oportunidad aquí, un banco de mitigación. Alguien comprendió que se podía ganar dinero gracias a estos pequeños insectos. Compró una parte del hábitat de esta mosca y, luego, no hizo nada. Solo dejar vivir en paz al insecto mientras vendía participaciones. Si una empresa quiere instalarse en el área donde vive la mosca, el Estado se lo impedirá.
Pero si compra acciones, el emprendedor compensa el impacto de su actividad invirtiendo en la protección del insecto, asegurándose así el derecho a instalar su empresa. El banco ya ha ganado 20 millones de dólares de esa manera. El libre mercado tiende a encontrar el equilibrio entre la conservación necesaria y el valor seguro, permitiendo que el desarrollo continúe. ¿Un banco que gana dinero protegiendo especies? Parece una situación en la que todos ganan, ¿verdad? Pero para los vecinos, el banco sigue siendo una mosca en la sopa. La mosca está ganando la guerra. Por culpa de las moscas hemos perdido millones y millones de dólares, años y años de tiempo. No podemos reemplazar lo que hemos perdido. Sería más barato pagar a la gente para que saliera a matar esas moscas que mitigar... Es broma, es broma. Pero es verdad, es verdad, es verdad. Así que... En Estados Unidos, la protección de las especies está en manos de estos nuevos banqueros. Empresas, inmobiliarias, constructoras de carreteras, cualquiera cuya actividad ponga en peligro la fauna salvaje tiene que pagar a estos bancos. Protegen una extensión de más de 1 millón de acres. Venden bonos de humedales, bonos de cactus, bonos de perritos de la pradera, incluso bonos de lagartos. Wildlands es el mayor banco de mitigación del oeste de Estados Unidos. Nuestros ingresos superan los 40 millones de dólares al año en ventas por mitigación. Protegemos a la serpiente gigante, el salmón, la trucha arcoíris, el pez delta smelt, el pez splitail, el gavilán de Swainson, el mochuelo de madriguera, la tortuga del desierto, el escarabajo longicornio del Sauco, el notostraca, el anostraca. Nuestros clientes conocen las soluciones que podemos ofrecerles. Un cliente acude a nosotros y nos dice, estoy construyendo un centro comercial que afecta a un humedal o afecta al mochuelo de madriguera. ¿Tienen algo que nos ayude a cumplir los requisitos? Nosotros buscamos en nuestro inventario y le presentamos una tarifa por la solución. Después intercambiamos esos créditos con él. Es una especie de operación intangible y le proporcionamos una exención de responsabilidad, un certificado de buenas prácticas. Pero ¿cómo deciden esos bancos invertir en la protección de una especie en lugar de invertir en otra? ¿Y qué sucede con aquellas especies amenazadas que viven en zonas de Estados Unidos donde no hay nadie, donde no hay desarrollo económico y por lo tanto nadie quiere comprar bonos? La elección entre dos especies amenazadas siempre dependerá de lo que el mercado demande. Comprar espacios naturales, protegerlos, poder usar un modelo de negocio para conseguir la sostenibilidad de la naturaleza es una oportunidad extraordinaria. Si no tuviéramos beneficios, no tendríamos dinero suficiente para reinvertir en futuros proyectos. Las leyes del mercado aplicadas a las especies en peligro de extinción. Sorprendente, ¿verdad? ¿Cómo podemos dejar que los bancos decidan qué especies merecen ser salvadas y cuáles no? ¿Cuáles merecen vivir y cuáles han de morir en el altar del beneficio? Si entras en speciesbanking.com, seguramente encontrarás unos 700 bancos diferentes. Pueden llegar a mover hasta 4.000 millones de dólares al año en transacciones. El mercado de especies amenazadas es incipiente. Hoy, todos los bancos de mitigación están registrados. ¿Quieres saber cuál protege a la perlita californiana, a la salamandra tigre o al gavilán de Swainson? Con tan solo un clic aparece la especie amenazada con el número de bonos emitidos. Va a haber especies de la biodiversidad que sean más lucrativas. Por lo tanto, van a tener mayor flujo de inversión. Mientras otras especies de plantas o animales que no sean tan atractivas van a tener menos flujo de inversión. Por lo tanto, estas van a ser privilegiadas, mientras que estas van a correr a desaparecer.
Hola, me llamo John. Trabajo para una compañía, una gran compañía. Una compañía que aún no sabe que depende de la naturaleza. Por eso he organizado una reunión importante, para hablar del capital natural. Es una nueva idea para impulsar nuestros negocios. ¿Has oído hablar del capital natural, verdad? Bien, ¿qué es el capital natural? El capital natural es el capital que ha creado la naturaleza, no nosotros. El sistema climático es capital natural, y los árboles porque eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera y producen oxígeno. La biodiversidad es una forma de capital natural. Por ejemplo, un zapato. Este es de piel, que procede de las vacas. Para que crezca una vaca se necesita hierba, lo cual supone mucha tierra y mucha agua. Proporciona el agua dulce que necesitamos, los alimentos sanos que necesitamos. La naturaleza, mediante por ejemplo los bosques, nos proporciona protección ante las tormentas y las inundaciones. Es a eso a lo que yo llamo la riqueza natural y, si hablamos como los académicos, a todo aquello que la naturaleza hace por nosotros lo llamamos servicios ecosistémicos. Así que la naturaleza se ha convertido en un auténtico negocio. Tiene su propio capital y ofrece sus servicios a los consumidores. Sin la lluvia de los bosques tropicales del Amazonas, no existiría la economía agrícola de Sudamérica. Un servicio cuyo valor se ha calculado en 240.000 millones de dólares. La pérdida total de valor cada año era de casi entre 2 y 4 billones de dólares estadounidenses. Esa pérdida de valor es casi la misma que la sufrida durante la crisis financiera de 2008, que fue de unos 5 billones de dólares. Pero esas pérdidas son invisibles porque no contabilizamos el capital cuando desaparecen los bosques, cuando los humedales se secan. No contabilizamos las pérdidas porque no contabilizamos los ingresos. Los activos son invisibles. Es el mismo problema, la invisibilidad económica de la naturaleza. La naturaleza no se produce para ser vendida. Muchos objetos son producidos específicamente para ser vendidos. Es su destino, por así decirlo. La naturaleza no se produce para ser vendida, no es un bien económico como otros. La naturaleza no tiene un valor económico intrínseco, que sea necesario hacer visible, que sea necesario revelar y que sería revelado por el mercado. Eso es lo que oímos a los que quieren la mercantilización de los servicios ecosistémicos, la comercialización de la naturaleza, la idea de que existe una especie de valor intrínseco olvidado por todos, invisible y que es necesario hacer visible. A algunas personas les incomoda la idea de poner precio a la naturaleza. Sienten que de alguna forma su valor es intrínsecamente incalculable y que vincular el móvil del beneficio asociado a la codicia con un fenómeno natural es algo que no está bien hacer. Yo creo que eso es falta de visión. Pero algunos no tienen problemas de falta de visión y han elegido su bando, el de la denominada eficiencia económica. El Ecosystem Marketplace es una empresa sin ánimo de lucro que publica informes económicos medioambientales. Su importancia es mayor cada año que pasa. La idea era crear un Bloomberg de los mercados medioambientales, en el que estuvieran disponibles los datos de todas las transacciones de una forma pública, transparente y creíble, porque eso estimula a los mercados. Por eso creamos lo que nosotros llamamos la matriz, que refleja los 24 tipos diferentes de instrumentos financieros. La matriz es la Biblia de los mercados de los servicios ecosistémicos. Mercados de biodiversidad, de agua, de carbono, de turismo verde y de recursos genéticos. El Ecosystem Marketplace inventó la matriz para mostrar el crecimiento potencial de estos nuevos Eldorado. Por ejemplo, el 10% anual de los mercados de biodiversidad y el 55% del mercado de carbono. Lo que estamos viendo, y es muy emocionante, es que está empezando a comprenderse en otros lugares. China, Brasil, México, Perú. Se empieza a observar un verdadero interés por estos instrumentos de compensación relacionados con la legislación sobre biodiversidad. Esta selva de Borneo está valorada en 34 millones de dólares. El Estado se la cedió a un fondo de inversión que creó el mayor banco de mitigación del mundo. Su propósito es obtener beneficios vendiendo sus bonos a clientes como fondos de pensiones y compañías aseguradoras.
No queda mucho bosque en Sabah. Y el que queda no está en muy buenas condiciones. Puede que sean solo 80.000 hectáreas de buenas tierras bajas o bosque primario con grandes árboles que no han sido talados. Por eso es tan importante proteger estos bosques. Porque aquí viven las especies más icónicas de este bosque tropical. Aquí es donde crecen los árboles frutales, por lo que es aquí donde viven los orangutanes y los elefantes. Borneo es la tercera isla más grande del mundo. Sus bosques tienen casi 150 millones de años de antigüedad y hace un siglo cubrían toda la isla. En la actualidad, solo queda una tercera parte de ese bosque. Malua Biobank es una reserva forestal de 34.000 hectáreas en el Borneo malayo. La peculiaridad de este proyecto es que intenta dar un enfoque comercial y no benéfico a la conservación de la naturaleza. Intenta monetizar el valor ecológico del bosque. Las plantaciones de aceite de palma han sustituido al bosque primario. Ahora, la isla es un océano del monocultivo. La catástrofe ecológica es completa. A este ritmo, los últimos orangutanes habrán desaparecido a finales de esta década. Malua ha convertido este valor ecológico en valor monetario. En vez de que no valga absolutamente nada, de que el orangután no valga absolutamente nada, que no tenga ningún valor, la compañía productora de aceite de palma tendría que pagar ese precio para poder destruirlo y cultivar. El Banco Malua vende sus bonos a productores de aceite de palma y a otras compañías procesadoras de alimentos de todo el mundo que usan ese aceite en sus productos. ¿Obligar a quienes destruyen el bosque primario a pagar por esa destrucción salvará a los grandes monos? Entonces, esta es una lógica muy perversa porque quiere decir que el que tiene plata puede comprar los bonos y destruir la naturaleza. Los certificados de biodiversidad son permisos para contaminar, son permisos para destruir la naturaleza. Por eso este mecanismo es perverso. Pavan Sukhdev, la referencia mundial del capital natural, afirma que no hay nada malo en poner precio a la naturaleza y que eso no significa convertirla en una mercancía. Simplemente espera conseguir que así los estados tomen conciencia de sus riquezas ecológicas y que las compañías sean más responsables. Pavan comenzó su carrera en el Deutsche Bank. ¿Puede un banquero cambiar su naturaleza? Soy banquero. Comprendo la diferencia entre precio y valor. Y también comprendo que la naturaleza tiene un valor inmenso que simplemente no hemos aprendido a valorar. En un banco contemplas tanto el riesgo como la oportunidad respecto a estos temas. Yo creo que todos empiezan a reconocer la importancia de los recursos naturales. Bancos como JP Morgan Chase y Merrill Lynch, Bank of America, todos los grandes bancos son entidades que invierten en empresas que tienen un efecto, positivo o negativo, sobre la biodiversidad. De hecho, son una pieza muy importante de nuestra coalición. Así que son ellos quienes están detrás del Ecosystem Marketplace, quienes están interesados en estos mercados, en su potencial, y quienes se sientan en sus juntas y comités. Sus nombres nos traen algunos recuerdos. Si observamos el desarrollo de los mercados de la biodiversidad, encontraremos actores muy conocidos, especialmente bancos. Y lo más curioso, y lo que más miedo da al mismo tiempo, es que a menudo son los mismos bancos que también estuvieron implicados muy activamente en las operaciones financieras que condujeron a la última gran crisis financiera. Los bancos, por supuesto, no hacen eso porque lleven en sus corazones la protección de la naturaleza. Lo hacen porque ven un negocio ahí. Quieren ser ellos quienes controlen las plataformas de negociación. El gobierno de Estados Unidos impuso una multa récord de $17.000 millones al Banco de América Merrill Lynch por sus actividades ligadas a la crisis de las hipotecas subprime.
JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, tuvo que pagar una multa de 13.000 millones de dólares por los mismos cargos. Citigroup, salvado de la bancarrota por el mismo gobierno, pagó cientos de millones de dólares para eludir los procedimientos judiciales iniciados por sus clientes afectados. Incluso encontramos compañías fundadas por antiguos empleados de Goldman Sachs, el mismo banco que consiguió miles de millones de beneficio especulando durante la crisis. ¿Puede un leopardo cambiar de piel? Durante décadas y décadas hemos tratado de salvar la biodiversidad y los bosques y otras cosas solo por la bondad de nuestros corazones, simplemente por el hecho de que sabemos que eso es lo que debemos hacer, y hemos fracasado miserablemente. Y reto a cualquiera del movimiento ecológico acerca de eso. Podría pensarse incluso que ellos son los malos. Y es posible que hayan sido los malos en el pasado. Pero a veces eran los malos porque cometían errores, porque no sabían lo que hacían. Pero tal vez sea posible convertir al malo, o a alguien que simplemente no sabía lo que hacía, en un aliado. Porque si lo logramos, conseguiremos hacer mucho más. Mark fue el jefe de una de las agencias de protección medioambiental más importantes de Estados Unidos. Sus afirmaciones resultan sorprendentes, ¿verdad? Mi experiencia en Goldman Sachs fue realmente buena. Trabajé en banca de inversión tradicional durante más de 20 años. Y mi último trabajo antes de unirme a The Nature Conservancy fue hacer un esfuerzo medioambiental por la empresa. Ecologistas y banqueros. Esas son las nuevas caras de la conservación de la naturaleza. La banca ecológica apunta a los políticos con su arma económica. Proteger el medio ambiente es un nuevo negocio. Grandes regiones del planeta ya están contaminadas. Hay que coger el dinero allí donde pueda encontrarse. Cuando financias la biodiversidad, puedes buscar, lógicamente, fondos públicos. Pero al final, son muchos los que los solicitan y hay muchas necesidades que cubrir con esos fondos públicos. De forma que es casi tan importante que uses fondos privados. Y por eso comenzó a emerger la innovadora lógica de este mecanismo financiero. En Bruselas, la capital europea de los lobbies, hay entre 15.000 y 50.000 lobistas. Y la mayoría de ellos trabajan para corporaciones. El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible es un grupo de 200 compañías, muchas de ellas con un pésimo historial de problemas medioambientales, como Rio Tinto, Shell, BP, etc. El Consejo fue creado en 1992, con el propósito de influir en la primera cumbre de Río. Creo que nos movemos lentamente, pero sin pausa, hacia una situación en la que seremos socios en igualdad de condiciones en la discusión. Quizá hoy esté expresando una esperanza más que una realidad, pero sin duda es la tendencia que observo. Solo si consideramos socios en igualdad de condiciones en este debate a empresas y gobiernos, podremos encontrar las soluciones y las escalas de las soluciones que el mundo necesita. La apuesta resulta un éxito. En la última cumbre de la Tierra, Naciones Unidas extiende la alfombra roja para las compañías privadas. Las grandes corporaciones se dan cita en un hotel de lujo en Río. Petroleras, químicas, gigantes del acero. Todas ellas acusadas regularmente de prácticas dañinas para el medio ambiente. Eso significa que tenemos que explorar en el mejor sentido de la gestión los riesgos y las oportunidades. Tenemos que entender nuestro ecosistema. Ese es el compromiso de Nestlé contra la deforestación. Creo que somos la primera gran compañía que adopta ese compromiso. Para nosotros está muy claro que el área en la que tenemos que pensar es en la de la biodiversidad y los ecosistemas. La compañía Dow Chemical fue una de las fabricantes del agente naranja, un herbicida usado en la guerra de Vietnam que causó miles de víctimas.
También estuvo relacionada con la catástrofe de Bhopal en la India, en la que una fábrica explotó en 1984, liberando 40 toneladas de productos químicos que mataron a 10.000 personas y provocaron lesiones a otras 300.000. Las mismas compañías que pertenecen a este grupo, en su actividad diaria real, en el lobby ante los gobiernos, presionan exactamente para lo contrario. Presionan para conseguir políticas que beneficien sus intereses comerciales, que no afecten a sus actividades, que no les obliguen a hacer cambios estructurales, que puedan seguir teniendo un impacto devastador sobre las comunidades y sobre el medio ambiente. Queremos mantener esta colaboración con el sector empresarial, porque sin ella no tenemos prácticamente ninguna posibilidad real de tener éxito. Solo han sido necesarios 20 años para que el banquero, el político y el empresario, una trinidad simbólica, comenzaran a hablar en armonía acerca del medio ambiente. La historia económica de la posguerra ha sido muy emocionante, porque ha sido testigo de la aparición de las corporaciones multinacionales, y parte de esa aparición y parte de ese éxito se ha debido a la desregulación y a las innovaciones en el comercio y los mercados de capitales. Básicamente, creo que no hablo de intereses medioambientales. Hablo de la necesidad de una nueva política industrial. De forma que no se trata del crecimiento verde, sino del crecimiento. Punto. Gracias. ¿Las Naciones Unidas, las corporaciones empresariales, los banqueros y los políticos son aliados? ¿Existe una conspiración internacional contra la naturaleza? ¿Y si esta alianza fuera la única manera de salvar el planeta? A todos nos gustaría creer en este nuevo mundo feliz. Creer que los bancos y las corporaciones empresariales han cambiado. ¿Es una metamorfosis o tan solo un lavado de cara verde? Soy una persona ambiciosa, como observará. Creo que podemos conseguirlo, cambiar las reglas del juego. Estoy deseando ver los próximos 10 años porque cambiarán completamente la forma en la que dirigimos nuestra economía. Conseguiremos el equilibrio entre el éxito financiero o económico y el éxito natural, medioambiental y social. Y si conseguimos eso, la visión de 9.000 millones de personas viviendo bien dentro de las fronteras de nuestro planeta se convertirá en una realidad, porque así es como medimos la forma en la que nuestra economía se comporta. Sin duda, la promesa de beneficios adicionales, junto con el deseo de mejorar su imagen, ha animado a algunas empresas a comprometerse en la protección del medio ambiente. Vale es una gigantesca empresa minera, miembro del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. La empresa está presente en 38 países diferentes. Su tren es toda una institución en Brasil. Desde el corazón del Amazonas hasta el Océano Atlántico, a lo largo de casi 1.000 kilómetros, la compañía transporta pasajeros y 100 millones de toneladas de hierro al año. Consciente del impacto ecológico que causa, la compañía decidió reforestar ciertas áreas del Amazonas. Ya ha reforestado 100.000 acres de terreno y planea reforestar 400.000 acres más en el futuro. Y el ganador del Premio Ojo Público 2012 es... Vale, de Brasil. El ganador del 20º Premio Ojo Público. A pesar de eso, en 2012, Vale recibió el Premio Ojo Público, el galardón a la irresponsabilidad corporativa. Con estas nominaciones se han identificado algunos de los peores ejemplos de irresponsabilidad corporativa en los últimos años. Lo que se necesita no es solo el reconocimiento de lo que está mal en sus prácticas laborales y medioambientales, sino las mejoras sistémicas. Espero que estos premios sirvan para denunciar algunas de las peores prácticas para el medio ambiente en el mundo actual. ¿Qué había hecho Vale para merecer semejante premio?
¿Qué había hecho para provocar la creación de una organización internacional de víctimas mientras gastaba más de $1.000 millones al año en promover el desarrollo sostenible? A lo largo de esta vía de ferrocarril hay, entre otras cosas, 5 fábricas que trabajan 24 horas al día, transformando el mineral de hierro en hierro fundido, escupiendo en el proceso un olor nauseabundo y emisiones tóxicas. Y justo debajo hay una aldea. Este es el polvo que cae de las fábricas todos los días. No sé cómo mantener la casa limpia. Intentamos limpiar. He limpiado esta mañana, por ejemplo, y ya está así. Mi madre, que nunca ha fumado, tiene los pulmones completamente de esta forma. Si nos quedamos aquí, este es nuestro futuro, la muerte. Mi esposa tenía buena salud y después de mudarnos aquí, 3 años después, tuvo un cáncer de mama. Ingresó en el hospital para ser operada y le extirparon el pecho. El doctor nos preguntó si vivíamos cerca de una acería donde hubiera contaminación. Le contestamos que sí. En el corazón del Amazonas, la multinacional explota la mina de hierro más importante del planeta. Y aunque Vale plante árboles voluntariamente para compensar su impacto, también sabe cómo convertir sus buenas obras en lucrativas acciones que vende en los mercados. Estas inversiones le permiten estar registrada en el Índice de Desarrollo Sostenible del mercado bursátil. Sin embargo, aunque afirme estar reforestando el bosque amazónico, Vale solo planta una especie de árbol: el eucalipto. Mira, aquí vemos que el suelo es muy pobre y que la tierra está muy compactada. Para que pueda haber vida, el suelo tiene que ser poroso. Porque ¿cuál es el principal propósito del suelo? Almacenar agua. Si no almacena agua, el proceso biológico del suelo no se produce. Los microorganismos no pueden hacer su trabajo. Todo este proceso que tiene lugar aquí desembocará en lo que nosotros llamamos el desierto verde. En 30 años, todas las tierras con eucalipto serán un yermo. Hasta entonces, los mercados financieros habrán recompensado a Vale por su inversión verde. Finalmente, la multinacional obtendrá aún mayores beneficios vendiendo sus árboles para biocarburantes. Disfrazar un monocultivo como milenaria selva tropical amazónica es una de las grandes decepciones de la economía verde. Una mentira que consiste en afirmar que los mercados pueden proteger la biodiversidad. Los mercados de biodiversidad no son en absoluto una nueva invención. Hay otros tipos de mercados de la naturaleza en los que podemos fijarnos para ver cómo funcionan y quién gana y quién pierde cuando esos mercados entran en acción. En diciembre de 1997, la mayoría de los países firmaron el Protocolo de Kioto. Todos reconocían así los riesgos derivados del cambio climático y se comprometían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. También crearon mecanismos financieros para que las empresas compensaran su impacto sobre el medio ambiente. Es por ello por lo que las compañías occidentales comenzaron a invertir en la protección de la naturaleza o a plantar bosques en naciones en desarrollo, desde pequeñas empresas a gigantescas multinacionales. Uganda ha traído algunas de estas inversiones en carbono. Para obtener el volumen y la cantidad de carbono que tenemos, hay que medir los árboles. El diámetro, la altura. Después introduces esos valores en la fórmula para saber la cantidad de carbono que tenemos. Estos hombres tienen una profesión que no existía antes de la firma del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Son cazadores de carbono. La altura del 2 es 20,6. Cada tonelada de CO2 almacenada en los árboles equivale a un bono de carbono. 26,8. Bonos que esta empresa alemana ofrece al mercado internacional. En Uganda, en las 5.000 hectáreas en las que hemos plantado árboles,
hay almacenadas 1 millón de toneladas de carbono, equivalente a la cantidad de CO2 producida por 100.000 personas en Europa Central en un año. Al principio, cuando llegaron, se presentaron ante nosotros como unos buenos vecinos. ¿Pero de verdad se necesita un Kalashnikov para expulsar a tu vecino? ¿Podemos seguir considerándolos nuestros vecinos? Nos falta comida. Los niños pasan todo el día con el estómago vacío. Ya no podemos pagar los gastos de la escuela. Solo pedimos que nos dejen cultivar en los bosques. En el pasado, las tierras de esta plantación eran usadas a menudo ilegalmente por los aldeanos. En un país tan pobre, la gente solo produce lo suficiente para comer, vender en el mercado o alimentar a su ganado. Pero todo cambió con la llegada de Global Goods. Vacante de agente de seguridad de bosques. El trabajo consiste en asegurar que la plantación forestal no resultará dañada por el pastoreo ilegal. Habilidades y cualificación. Entrenamiento en vigilancia y manejo de armas, incluidas artes marciales. Esta es la principal solución ofrecida por los políticos internacionales y los mercados para proteger el planeta. Los países desarrollados pagan por plantar árboles en lugar de cambiar sus métodos. Pero ¿para qué debería usarse la tierra? ¿Para vivir y cultivar alimentos o para plantar árboles? Con el fin de proteger los bosques en varios lugares de África, los campesinos fueron expulsados y sus casas reducidas a ceniza. En Honduras, docenas de campesinos han muerto protestando contra esas expulsiones. ¿Cómo pueden valer más los árboles que las personas? Pero de momento, nada puede detener la furiosa embestida del toro de Wall Street. Rara vez se piensa en aquellos a quienes pisotea cuando encuentran nuevos sectores en los que ganar dinero. Hay que tener claro que el que invierta en esos certificados no va a invertir en esos certificados por un buen corazón, va a invertir para obtener una ganancia. ¿Y cómo va a obtener esa ganancia? ¿Cómo va a hacer que ese su certificado valga cada vez más? Eso es lo que va a generar más bien un mecanismo especulativo. Por eso es insostenible. Hablan de la especulación como si fuera algo malo, ¿verdad? Y yo no veo la especulación como algo necesariamente malo siempre. Básicamente, la especulación es gente que asume riesgos y esperamos que la gente que asume esos riesgos pueda asumirlos si no obtienen resultados. Ya hemos visto inversiones de millones de dólares en proyectos para proteger los bosques. ¿Por qué? Porque la gente espera poder ganar dinero vendiendo los créditos de carbono en el futuro. No ganan dinero ahora. La mayoría no gana dinero ahora. Están especulando. A lo largo de mi vida he visto muchas crisis en los mercados bursátiles. ¿Podrían estos mercados medioambientales vivir crisis similares? Sí, podría ocurrir. Y de hecho recientemente hemos vivido una. Porque el precio del carbono en los mercados se ha desplomado desde los $30 por tonelada a menos de 3. ¿Cómo podemos confiar nuestro futuro a un mercado que a veces reconoce el valor de la naturaleza y a veces no? Merrill Lynch y el Banco Mundial han anunciado un plan para lanzar los bonos verdes del Banco Mundial. Los principales bancos y empresas han emitido los bonos verdes, un producto de inversión inventado por el Banco Mundial. Ya han emitido decenas de miles de millones de bonos con el objetivo, afirman, de que las finanzas trabajen para salvar el medio ambiente. ¿Qué garantía hay de que las así llamadas finanzas verdes sean beneficiosas para el planeta? La probabilidad de que los bancos, los operadores de mercados, diseñen el hardware y el software de este nuevo mercado
de forma que les beneficie a ellos en lugar de beneficiar a la naturaleza, sería la misma que en el caso de la crisis financiera de 2008-2009. Esos productos derivados, los productos financieros que fueron comercializados con rapidez, no ayudaron a los propietarios de casas a financiar con seguridad sus hogares. No, se diseñaron y se usaron para aumentar los beneficios de los bancos. Aquí fue donde comenzó la crisis financiera. Los bancos se aprovecharon del sueño de tener una casa en propiedad. En Estados Unidos usaron la promesa de esa ilusión para atraer a familias modestas con economías precarias. Cuando las familias no fueron capaces de seguir pagando sus préstamos, el castillo de naipes se derrumbó, provocando la crisis de las hipotecas subprime que dejó en la calle a millones de estadounidenses. El mundo se hundió en una crisis social. Ya hemos visto las consecuencias de la financialización. Hemos visto el colapso de Wall Street. Hemos sido testigos en todo el mundo de cómo ese dinero voraz, que solo busca obtener más beneficios, devasta economías, devasta ecosistemas, devasta el planeta. Ellos dicen que la razón por la que el planeta estaba siendo destruido es que no tenía un precio. Lo único que necesitamos es un mapa. Allí donde había un precio, los minerales han sido extraídos. La tierra ha sido violada, pero donde había veneración y respeto, la naturaleza permanece íntegra. La evidencia es muy clara. El precio ha llevado a la degradación y la destrucción. El precio y la financialización son una enfermedad que debemos derrotar. Es como un cáncer del planeta y de la mente humana. Pero ¿cuál es la conexión entre los bonos basura, los especuladores y la vivienda, y los bosques, los insectos y los orangutanes? En el pasado, cuando alguien quería comprar una propiedad, iba al banco a solicitar un préstamo y el banco evaluaba su capacidad para devolverlo. Con la crisis financiera nos dimos cuenta de que las deudas ya no pertenecen solo a los bancos. De hecho, se transforman en títulos que los inversores compran para, acto seguido, dividirlos y combinarlos con otras deudas, creando así derivados de mayor o menor riesgo y, por lo tanto, más o menos rentables que finalmente se venden en los mercados financieros. Hasta que un día, demasiados propietarios fueron incapaces de seguir pagando sus deudas, provocando una avalancha de quiebras bancarias. El mundo descubrió así que algunos inversores habían especulado con la incapacidad de los propietarios para devolver sus préstamos. No se necesita un esfuerzo de imaginación muy grande para usar la misma lógica de dividir los bonos de biodiversidad y dividir la biodiversidad de la misma forma y decir, ahora puedes especular con la futura fecha de la extinción de estas especies. Estamos viendo propuestas importantes en Estados Unidos para desarrollar a gran escala todo un sistema de productos derivados que son productos de seguros para preservar las especies, para preservar los hábitats. Digamos que yo compro a una aseguradora un producto financiero que me permite asegurarme contra el riesgo de que yo provoque la desaparición de una especie. Bien, ese título yo puedo revenderlo, de forma que existe un mercado secundario que no tiene nada que ver con el propósito inicial. No importa que ese derivado esté ligado a las aves, el arroz, el petróleo o a una acción. La naturaleza del soporte inicial no tiene importancia. Lo importante es el rendimiento final. Si es posible un retorno mayor especulando con, ¿cómo decirlo?, con la desaparición de una especie, ¿por qué no? Sí, las titulizaciones a veces son malas y conducen a debacles financieras. Esas son las malas, pero también pueden ser muy buenas. Eso no significa que no deba haber titulizaciones, sino que debemos hacerlo mejor. Solo porque exista la posibilidad de que algo salga mal o de que a alguien no le guste, ¿debemos dejar de hacerlo? Creo que eso sería un grave error.
Pero si las cosas salieran mal, ¿cuáles serían las consecuencias esta vez? ¿Existe un nivel de riesgo aceptable? Los fondos de inversión ya ofrecen carteras de especies. Puedes elegir 50 bonos de orangutanes, 30 bonos de moscas o 40 bonos de langosta. La selva amazónica ya cotiza en el primer mercado verde de acciones. Algunos dirán, bueno, todo es una teoría de la conspiración, eso no va a pasar. Ese no es el propósito de la valoración de la naturaleza. Nosotros no queremos eso. Pero ¿cómo evitarán esa clase de desarrollo cuando existan los métodos para empezar a especular, para empezar a vender biodiversidad? Si creas las herramientas, su uso se te escapará de las manos. Está en juego nuestro futuro en el planeta. ¿Realmente podemos hipotecarlo y comerciar con él en los mercados financieros? Muchos bancos se han comprometido a proteger especies solo durante 50 años, justo el tiempo suficiente para obtener beneficios. Pero eso solo es una mota de polvo por lo que a la Tierra se refiere. La única forma de salir de esta crisis ambiental es saliendo de una lógica de mercado, donde es el mercado el que nos domina, y pasar a una lógica donde es la conciencia humana la que define y decide qué es lo más apropiado para restaurar el equilibrio de la naturaleza. Tenemos que aprender a huir de la valoración del mercado, en la que todo tiene un precio y nada tiene valor, y aprender que la naturaleza es valiosa y que no puede medirse su valor por el precio, y buscar otros caminos, tal y como la humanidad ha hecho durante la mayor parte de su historia. No se ha relacionado con la naturaleza por su valor a través del precio. El mundo de las finanzas jugó con las casas y los hogares de Estados Unidos, provocando una crisis mundial. Solo unos pocos expertos anticiparon el peligro de los mecanismos que creamos. Ahora todos lo sabemos. Se están aplicando las mismas recetas, pero esta vez su juguete es la naturaleza. ¿Es una buena idea dejar el planeta en sus manos?